A mí me parece que todo este anuncio constitucional y el presidente anunciando en La Moneda, todo, yo entiendo que usted hizo un trabajo ahí. No se sienta. No se sienta. 3 meses encerrado. Ayúdame, Roberto. El mismo diputado Soto puso un candado ahí, Ya, esfuerzo, pero lo que quiero día decir y es lo noche siguiente. para lograr Lo que quiero alinear decir- a los comunistas. Sí, que no están ni siquiera tan Con convencidos. esos pero el punto 12 es el siguiente. corta. Están enojados, ¿no? Lo que Convencidos, quiero enojados. decir es que hoy día la gente No son las prioridades. está absolutamente desconectada del tema constitucional. No le interesa un acuerdo medio con un tufillo medio truchín. Discúlpeme que se lo diga en su rostro, porque yo soy muy franco. Una convención mixta media encubierta, unos expertos que no sabemos quiénes son. O sea, si no iban a hacer un proceso realmente popular, porque pasó la vieja, porque la convención anterior se farrió la oportunidad tomando decisiones ridículas, mejor atendamos a lo que la gente realmente está bramando por ayuda. Que los alimentos estén más accesibles. A la clase media la tienen absolutamente abandonada, porque estamos hablando de focalizar en la gente que pierde el trabajo, en un porcentaje más vulnerable que están los primeros quintiles. Pero esa clase media que gana 600, 700, 800, 1 millón de pesos, la tienen abandonada. No usted, por favor, diputado Soto, estoy reflexionando. Y mientras tanto, ¿qué hace el presidente? Se suma a un acuerdo que me atrevo a decir, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, que ni siquiera él cree en ese acuerdo, que se ve prácticamente forzado a entrar a un proceso constitucional que va a tener a la gente en una fatiga electoral el próximo año y que ni siquiera es un proceso de asambleísmo popular real. Es un macuqueo político que va a terminar con una constitución, sí, firmada por el presidente, pero no firmada por el pueblo de alguna otra manera. Entonces, si querían cambiar la constitución y no lo consiguieron porque el proceso anterior fue malo, deberían haberle hecho modificaciones a la que existe, si no estaban dispuestos a efectivamente impulsar un proceso popular real y democrático como corresponde. Entonces, dejen eso de lado y abóquense a trabajar por la reforma previsional y ayudar a la gente para que pueda tener una buena Navidad, pues. Bueno, ¿puedo responder o no? Responda. Ya, pues se desahogó. Yo también me quiero A desahogar. ver, dígame. Mira, se puede caminar y mascar chicle. Ya estamos en un momento de tanta fragilidad política y social, en un contexto de crisis de seguridad pública, la más grave e importante, yo creo, en décadas en nuestro país, donde tenemos que enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, la crisis de migración irregular, el problema en la macrozona sur, todo lo que está afectando a los chilenos y chilenas todos los días. Los delitos que ahora son más violentos, se nos viene una recesión económica y por lo tanto tenemos que enfrentarla con medidas de ayuda a la población, que es lo que estamos conversando, pero también de resguardo de las condiciones económicas generales del país. Tenemos problemas en distintos episodios, en distintas partes de la vida cotidiana de las personas que hay que enfrentar. Se viene un acuerdo de seguridad, medidas concretas, se está legislando en varias materias, se vienen las medidas y anuncios económicos también, pero eso no impide que las prioridades de la gente y las preocupaciones estén efectivamente ahí y no en el tema constitucional. Eso no obsta a que el mundo político tenga la responsabilidad, José Antonio, de dar una certeza en un momento donde la democracia puede estar en duda. Pero sí, porque el no proceso, está asegurada. O sea, el proceso, perdón, pero le da certeza a los políticos, nomás si el proceso está lleno de candados entre los expertos, en la comisión de... Pero espérese un poquito. Estamos en un momento donde los populismos y los autoritarismos de extrema derecha o de extrema izquierda, del lado que sea, me da lo mismo, están a la vuelta de la esquina. Y tú mira para el lado, a Perú lo que está pasando, mira para este otro lado, a Argentina lo que está pasando, mira a los países vecinos, no estamos exentos de caminar hacia allá si no hacemos las cosas bien. Y el mundo político hoy día tiene la obligación de dar certeza y demostrarle al país que somos capaces, más allá de las diferencias, de ponernos de acuerdo. Si no nos poníamos de acuerdo, Sí, pero ¿cómo sí, fijamos un nuevo itinerario punto, pero, constitucional? diputado Soto, ¿Cómo le iba a si decir lo que al se país, ve oye, nos afuera- vamos a poner de acuerdo en Perdón, pensiones, en la tributaria, lo en que se ve de economía, en afuera salud? es que para el tema constitucional se pusieron de acuerdo Esto entre genera ustedes, un clima pero no se pusieron de acuerdo con las positivo. personas, No, digamos. pero si va a ser un proceso participativo Ay, con por 50 personas. Veamos la mirada de directas. Carla Rubilar. La misma Carla, gente pedía expertos, José diputado. Antonio, y los Sí. expertos van a Sí, acompañar. lo y van a decía en la apoyar. encuesta. Carla Rubilar, ¿cuál es la mirada de ustedes en la centro derecha respecto de esto? ¿Se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo? Yo quiero decir dos cosas. El gobierno tiene que hacerse responsable de haber asociado el proceso constituyente con el congelamiento y la inamovilidad del gobierno.
Durante todo el año, hasta el plebiscito del 4 de septiembre, nos dijeron que nada se podía hacer mientras no se aprobara la nueva Constitución. Entonces la gente asoció que todos sus problemas no se resolvían porque había un proceso constituyente. Eso fue un error, ¿eh? Yo lo dije. Fue un grave error y yo sé que usted lo dijo. Entonces ahora la gente lo que asocia es decir, proceso constituyente igual no me van a resolver nada y vamos a tener que estar esperando con este nuevo proceso. Entonces el rechazo de la gente es súper grande, lo que dice el José se palpa en la calle, y usted que sale a la calle, diputado, yo sé que es así, claro, sabe y lo percibe. Por lo tanto, en el proceso anterior no se caminó y se comió chicle al mismo tiempo. No se caminó, ni se masticó chicle al mismo tiempo. Ya. Entonces el diputado dice ahora sí, y el José con justa razón dice... La gente siente que estamos en Narnia. Estamos hablando de una cosa que no les importa. Porque la delincuencia, el alto costo de la vida, etcétera, son las prioridades. Y miren, usted dice, estamos avanzando. La reforma previsional, aunque uno quiera, no va a salir antes de fines de año, probablemente porque tiene que tener miles de discusiones, 6%, etcétera. ¿Qué cosas podrían hacer? Resolver el problema de la pensión garantizada universal, que está siendo rechazado un montón de gente, que lo podemos mejorar, que comprometieron después de la ley de presupuesto ingresar una ley corta, aumentarle y llevarla a 250, porque con el IPC vamos a estar como en 215 ahora en febrero, y dar una señal de que están haciendo, y no se oye padre del proyecto de la ley corta de pensión garantizada universal. Entonces, ¿por qué de verdad el gobierno no da señales claras? No manda el proyecto de ayuda económica, no mejora la pensión garantizada universal, no avanza tal vez en no tantas leyes, pero en varias leyes que importan en materia de seguridad? Ese es el problema que está teniendo el gobierno, que parece que está congelado, inmóvil, y entonces la culpa una vez más va a ser ¿de qué? De este acuerdo constitucional. Pero Carla, perdón, ahí voy a hacer un punto. La oposición también está en un inmovilismo porque primero, o sea, si la oposición no estaba dispuesta a entrar en un proceso constitucional real, así pero descarnado, entonces no accedan. Pero yo siento que aquí están entrando en un año constitucional maquillado, perdón que lo diga, es mi opinión, como la de cualquier ciudadano, maquillado, porque tienen el fantasma de lo que ocurrió, que a lo mejor sí, a lo mejor la experiencia anterior fue pésima, traumática, mala, fue mala. Entonces, abandonemos el sueño asambleísta, pero no le digamos a la gente que vamos a hacer un asambleísmo cuando no lo vamos a hacer. Entonces, la derecha negocia 12 puntos, 12 bases constitucionales, que son en sí mismos una constitución. O sea, ¿qué vamos a discutir si los 12 primeros puntos son básicamente la matriz constitucional? Y además un comité de expertos que no es un experto donde yo tomo el teléfono y digo, aló, ¿me puede buscar en Google? No. El experto tiene un estatus donde puede proponer y puede oponerse incluso a los cambios de la Asamblea. Entonces, lo que quiero decir es que estamos perdiendo el tiempo en un proceso constitucional que no es tal, que no es constituyente en sí mismo, mientras la gente en su casa está esperando que le entreguen plata para poder vivir. Entonces, mejor, abandonemos ese sueño constitucional porque no nos resultó, porque no salió bien, porque en el fondo no estamos de acuerdo y no confiamos en el proceso y puede ser que tengan razón para no hacerlo. No voy a defender a la constituyente anterior, pero enfoquémonos directamente en la prioridad de la persona. Y eso no es populismo, eso es realismo. Porque cada vez que se toma decisiones en favor de la gente es populismo y cuando se toma en favor de los políticos o las empresas, eso fíjese que es pragmatismo. No me vengan con cosas a mí, no es contra ustedes. No, pero ¿sabes lo que pasa, José? Yo te entiendo súper bien, pero el problema es por qué el gobierno tiene que estar preocupado del proceso constituyente. Bueno, no lo sé, pues ahí está el presidente en la puerta de la moneda. Pero es que usted tiene razón. ¿Por qué el gobierno está preocupado del proceso constituyente que ya tiene lineamientos, que está a cargo del Congreso a sacar una reforma? Porque no tiene que gobernar. No, y además, porque tiene demasiada urgencia. Y además, perdón, porque además no es el... No, yo creo que la prioridad del gobierno es la seguridad, el costo de la vida, efectivamente la inflación, sacar la reforma previsional. Y por eso se va a hacer un anuncio en materia económica, y por eso hay un plan Está bien que el gobierno se involucre en el proceso constitucional, Carla. Si lo que a mí me parece... ¿Cómo decirlo? No, calificarlo de una manera amable, pero a mí lo que me parece torcido desde el punto de vista político es que el gobierno aparezca involucrándose en un 100% en el proceso constitucional, con presidente incluido en la puerta de la moneda, en un proceso constitucional donde la oposición ha puesto las bases de la discusión. Entonces, si la fueron acordadas. Pero por favor, no lee los 12 puntos. Hay para los, o sea, un Estado social y democrático de derecho pero no es algo que puso la oposición. Que la subsidiariedad era insostenible, Raúl Soto. Era insostenible. Pero fue acordado. Pero lo que te quiero decir es que la gran ganadora del acuerdo es la derecha. Y está bien, a lo mejor legítimo. Pero yo, gobierno, ante un acuerdo como el que se presentó el otro día, que se cocinó en el Congreso, ¿qué hago? Me resto, me echo para atrás, este no es un proceso que me pertenezca a mí,
y yo me aboco a los temas económicos y de seguridad pública. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Pero no me resto porque lo constituyente no tenga que ver con el presidente. El gobierno se resta porque no es un acuerdo en el cual el presidente hubiese creído en un 100%. No sé si me explico. Sí, lo entiendo. Es más perfecto. sincero. Pero yo no sé, tendría que sincerar el presidente y decirnos yo creo que va a ser el así. proceso, pero Yo que creo lo que va diga, a ser po. así, José Antonio. Porque Va a yo ser entendí- distinto al proceso anterior. Yo fui uno de los críticos con mi propio gobierno cuando se involucró más de la cuenta en el proceso anterior, sobre todo en la etapa plebiscitaria. Y yo creo que en esta oportunidad hay que ser más prudente. Hoy día está radicada esa discusión en el Congreso Nacional y el Ejecutivo tiene que estar en seguridad, en economía, en salud, en las pensiones, en la que tuvo el presidente Boric con el presidente de la UDI fueron muy importantes para destrabar y lograr este acuerdo. Eso es por una parte. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a usted, diputado, que fue también una persona clave en este nuevo acuerdo constitucional, es ¿qué tan importante debe ser el foco en este momento de las autoridades, de quienes manejan las decisiones de poder respecto del acuerdo constitucional versus estas prioridades que tiene la gente, que es lo que plantea José, y que chocan? Delincuencia, inflación, recesión económica. ¿Dónde vamos a poner los huevos en la canasta para el año 2023? Bueno, sin duda que hay que dejar que el proceso constituyente, que ya está trazado, que ya está acordado, que hoy día ingresa la reforma constitucional, avance por su curso de manera natural, que se dé el debate legislativo en diciembre, que el próximo año se instale el Consejo de Expertos, después se haga la elección para elegir a los 50 constituyentes y el proceso avance y se presente, ojalá, un buen texto, un texto que no una, un texto donde tanto Carla como yo, en un plebiscito de salida con voto obligatorio, estemos por el apruebo y no nos dividamos como ocurrió el 4 de septiembre. Y mientras tanto eso avanza por un carril natural, nos preocupemos de los temas importantes. A eso me refería con caminar. Y yo de verdad que no sé qué gana el gobierno involucrándose en el proceso constitucional. No gana nada. No, pues si no estoy diciendo que se involucre. No, si no estoy diciendo que se insisto, involucre. estamos haciendo esto es una reflexión de desayuno, no estoy apelando a ninguno de los dos, estamos conversando, como si estuviéramos en el living de la casa. Yo personalmente creo que el gobierno involucrándose en el acuerdo tal y como quedó, que puede ser un buen o mal acuerdo, no estoy calificando el acuerdo, a lo mejor se necesitan expertos, a lo mejor solo el asambleísmo no era suficiente. La gente cree. Está bien, está perfecto. No podía repetir exactamente lo mismo porque íbamos a volver Diputado Soto, a ver, para que quede claro lo que quiero decir, porque no quiero que después me saquen de contexto. Yo no estoy criticando el acuerdo en sí mismo. A mí personalmente no me gusta, pero creo que a lo mejor era necesario después de la experiencia que tuvimos. Ya. Eso está claro, ¿ya? Yo lo comparto, ¿eh? Yo lo comparto. Estoy hablando... Realpolitik. Ya, el acuerdo quedó así, la derecha ganó y ganó bastante, logró poner sus condiciones, logró poner candados por acá, por allá, ok, a lo mejor era lo necesario, yo no estoy diciendo que no. Donde yo estoy centralizando mi discusión tiene que ver con el comportamiento y la agenda del gobierno. Yo no sé qué diablos gana el gobierno, presidente, por supuesto, como cara de esto, involucrándose el otro día en La Moneda, presentando este acuerdo, porque no es un acuerdo al cual el Frente Amplio, desde su narrativa, hubiese adscrito. Eso es lo que quiero decir. Entonces, está bien que el presidente no lo interrumpa. Me parece que no está bien. O sea, está bien que deje, pero él no se involucra, el gobierno se corre. Ustedes presenten esto en el Congreso, yo no tengo nada que ver aquí. El presidente ya hizo un ejercicio de involucrarse y le fue pésimo, pagó un tremendo costo el 4 de septiembre, entonces que aprenda de eso, se sale del acuerdo, deja que el acuerdo corra, como dice usted, por los carriles de las cámaras y tal, y él debería, en vez de haber usado en la Puerta de la Moneda para anunciar el acuerdo y tal, debería haber dicho, ok, vamos a tener una devolución del IVA en esto, vamos a tener una tarjeta de ayuda para esto, vamos a tener una transferencia directa a quienes estén dentro de este quintil, de este quintil, de este quintil. Yo estoy completamente de acuerdo en eso, porque a ver, yo creo incluso que la gente que nos está viendo debe estar como, así como que atroz. No, ¿para qué hablemos en el mucho gusto del proceso constituyente? Hay cosas que hay que hacer, yo creo que hay que hacerlo, que creo que hay que cerrar esta vía, hay que avanzar, yo comparto eso. Pero creo que lo que dice el José representa a la ciudadanía. Uno sale a la calle y la gente le dice, ¿por qué están hablando de nueva constitución? Yo quiero que me hablen de la canasta de alimentos que necesito porque estoy pasando hambre. Quiero que me hablen de las ayudas sociales, que estoy sin pega o probablemente me van a echar. De eso quiere la gente que le hable. De las pensiones que nos suben. Entonces, uno también se pregunta es, ¿cuándo el Ejecutivo se va a concentrar en esto? Y esa es la pregunta, y yo creo que ustedes también sufren eso desde el oficialismo, porque lo que esperan del gobierno
es que dé una carta tan clara de cómo vamos a enfrentar un 2023 muy duro.